Por favor. Siendo las 17 horas con 2 minutos del día 3 de diciembre del 2021, iniciamos la primera ronda con las preguntas de esta entrevista en panel por competencias y por ello le doy el uso de la voz al doctor Igor Vivero Ávila. Adelante, doctor. Gracias, consejera. Buenas tardes. Iniciaríamos en el siguiente orden. Es la misma pregunta para los tres. Primero participaría Pedro, después Berenice y finalizaríamos con Leandro. La competencia que vamos a abordar es la de orientación a resultados. Es el actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones. En este sentido, por favor, mencione cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Adelante, Pedro. Su micrófono, Pedro, por favor. Gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. El logro más importante que tuve en mi último campo laboral fue el terminar las cargas de trabajo antes que la mayoría de mis compañeros. Estuve trabajando en lo que es el INEGI y entonces culminamos con anticipación la carga de trabajo que se me puso a disposición. Otra de los logros importantes fue que la totalidad de las manzanas que así lo determinamos fue que se cubrieron, se logró levantar toda la información que se nos requería. Bueno, ese es el mayor logro que tuve en ese empleo. Gracias, Pedro. Adelante, Berenice. Buenas tardes. Bueno, en el último trabajo que tuve, que es abogado postulante, el último logro fue un asunto de índole familiar, donde la señora con 3 hijos ya había preguntado con algunos abogados sobre la situación de la pensión alimenticia. Su esposo pues renunció a su trabajo, estaba pues la señora ya muy desesperada porque algunos abogados le habían dicho que pues su asunto ya estaba perdido prácticamente porque no le habían aceptado algunas pruebas, no la habían desahogado correctamente. Acudió a mí la señora, efectivamente era un asunto donde por algunas omisiones anteriores era muy delicado. Sin embargo, pues yo tomé el riesgo y platicándolo con la señora, sabiendo que íbamos a hacer lo más posible para que pues se lograra obtener la pensión y las prestaciones que solicitaba la señora para sus hijos. Pues movida por eso y por pues el amor hacia mi carrera, lo intentamos y pues fue una satisfacción enorme porque pues la señora me agradeció, sus hijos, la hija mayor que tenía 17 años también me agradeció muy efusivamente y fue un logro que pues me quedó pues marcada, ¿no? Hasta el momento. Gracias, Berenice. Adelante, Leandro. Buenas tardes a todos. El último logro en la carrera profesional ha sido la devolución de algunos contribuyentes de sus impuestos, presentando en este caso las declaraciones en tiempo y a su vez cuando lo han requerido pues algún medio de impugnación. La mayor satisfacción es ver que en este caso a los contribuyentes se les devuelve lo que por derecho les corresponde de manera exacta y sin que la autoridad objete en determinado momento la devolución de tales impuestos. Esos serían los últimos logros que hemos tenido. Gracias, Leandro. Gracias por sus respuestas. Consejera, por mi parte sería todo. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor. A continuación le daría el uso de la voz al maestro José Mondragón Pedrero, efecto de que formule su pregunta. Adelante. Buenas tardes. La pregunta que les voy a hacer es en la misma dinámica que lo hizo el doctor Vivero.
En ese sentido que es la misma pregunta para los tres, pero el orden de respuestas va a ser diferente. Es decir, primero va a responder Berenice, después Leandro y al final Pedro. La pregunta está orientada a evaluar la competencia de apego a normas y procedimientos, es decir, el preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares o personales. Bien, la pregunta es la siguiente. Describa cómo ha logrado en situaciones laborales anteriores ser neutral ante los intereses de un grupo de personas. Adelante, por favor, Berenice. Sí, bueno, yo voy a comentar, cuando fui capacitadora, se suscitó alguna cuestión de que ya teniendo la anuencia para la casilla, instalar la casilla en una primaria, en una escuela primaria, no llegó el conserje a abrirnos la reja, entonces pues los representantes de partidos políticos se empezaron a poner muy nerviosos, como cada elección, entonces uno decía, no, pues vamos a ponerla acá abajo del puente, otro no, hay que ir a buscar al director, otro decía no, entonces todos querían que su opinión o su sugerencia fuera la que se llevara a cabo en ese momento. Entonces, pues ahí yo tomé la decisión de platicar con ellos y decirle que pues nosotros como servidores electorales teníamos que apegarnos a lo que la legislación dice, por lo que con los presidentes de mesa directiva de casilla conseguimos sillas, mesas y pusimos la casilla justo frente a la entrada de la escuela. Claro, consensándolo con ellos, pero siendo de alguna manera imparcial, no tomando, inclinándonos hacia algún representante de partido o hacia la sugerencia de uno, sino más bien apegado en todo momento a la normatividad y consensado, pero los que instalamos fuimos los servidores electorales, conseguimos las sillas y mesas, el presidente de mesa directiva y los que estábamos como representando al órgano electoral. Muchas gracias, Berenice, muy amable. Leandro, por favor, misma pregunta. Sí, uno de los muchos sucesos que hemos tenido en cuanto a materia electoral, uno de los más notables que yo recuerdo es en el 2012. En aquel tiempo fungía yo como vocal ejecutivo y recuerdo perfectamente que uno de los partidos políticos pugnó en todos los consejos municipales del instituto porque se formara una comisión, si no mal recuerdo, una comisión de vigilancia financiera para los candidatos. Y insistieron mucho en que en esa sesión se formara tal comisión, haciéndoles notar claramente que la normatividad no nos daba a nosotros como Consejo Municipal el formar tales comisiones. Por instrucciones en este caso, de la Junta General y de las direcciones, y asimismo como del Consejo General, se pospuso ese punto a la siguiente sesión. En la siguiente sesión igual venían el mismo partido político con la insistencia de que se formara dicha comisión. En este caso, el personal que nos asesora del instituto nos comentaba que lo pusiéramos para una siguiente sesión todavía, a lo cual yo insistí mucho en que no era necesario porque teniendo la normatividad a la mano, fundamentándolo con el artículo específico en ese momento, tendríamos que darle fin a que no era posible determinar en el sentido que pedía el partido político. Efectivamente, convenciendo en este caso a los compañeros consejeros, determinamos que no era posible formar determinada comisión, a lo que argumentando, como he dicho, con la normatividad específica, podemos darle solución casi a cualquier tipo de problema que se nos presente. Sería cuanto. Muchas gracias, Leandro. Pedro, ¿quieres tan amable? Sí, bueno, en cuanto a esa cuestión, la situación que llegué a tener en mi empleo como supervisor de verificadores en INEGI fue el que tenía a mi cargo un grupo de personas
estos de cierta forma no querían seguir un orden en cuanto a la verificación de cada inmueble, entonces se tuvo que consensar con ellos, hablar, dialogar, para que así siguieran el orden por el cual nos íbamos a regir, evitando situaciones que detrimenten el trabajo de mis compañeros. Es lo más allegado que llegué a tener. Muchas gracias. Por mi parte sería cuanto, consejera. Gracias a ustedes por su respuesta. Gracias, maestro. Bueno, a continuación voy a formular mi pregunta y bueno, sería en el siguiente orden que les pediría su respuesta. Primero Leandro, posteriormente Pedro y finalizaríamos con Berenice. Mi propuesta tiene relación con una competencia denominada integridad, que es ser congruentes con nuestros principios en lo que nos corresponde realizar en las actividades que nos encomiendan de diferente índole. Y bueno, básicamente les preguntaría o les pediría que me mencionaran una situación en donde su integridad o la de algún miembro de su equipo de trabajo haya quedado en duda y explíqueme brevemente qué hicieron en su caso para resolverlo, por favor. Leandro, te escuchamos. Sí, recuerdo perfectamente el año 2006, una elección federal muy controvertida, muy difícil. En aquel momento, yo como consejero electoral en el IFE, teníamos la presión de la gente. En todos los consejos distritales del IFE en aquel momento existía una presión enorme de la gente porque nos fuéramos al voto por voto, casilla por casilla. Algunos compañeros votaban por el sí, algunos compañeros, incluido yo, votábamos por el no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como hemos dicho, tenemos que pegarnos a la legalidad, a lo que han venido desempeñando todos los candidatos y sus representantes, así como a nosotros como consejo. Dentro de todo este estira y afloja, afortunadamente nos impusimos por el no reconteo en ese momento de todas las casillas. La razón es simple. Todos los representantes de partido tienen copia de sus actas. Todos, todos, todos. Si por algún motivo había que recontar, bueno, que nos los fundamentaran en ese momento el por qué teníamos que recontar, apegándonos a lo que dice la ley, las causas por las que tenemos que recontar, siendo que ya habíamos determinado cuáles casillas se tenían que recontar efectivamente. Fuera de eso, no teníamos por qué irnos al conteo total de todas las casillas. La presión era enorme, como decimos, y obviamente la gente de los partidos, principalmente del que pedía el reconteo total, pues obviamente estaba presionando, incluso muchas veces con palabras fuertes, ¿no? Afortunadamente nos mantenimos en ese momento, tanto el consejero presidente del Consejo Distrital como nosotros los consejeros, por el no, aún con las consecuencias que pudieran surgir, y argumentando también de nuestra parte el por qué no era posible que nos fuéramos al conteo total de votos en el distrito. Sería cuanto la participación. Gracias, Leandro. Pedro, te escuchamos. Ay, no veo a Pedro. Pedro se salió. No sé si Mario nos puedes apoyar con contactar a Pedro y pues si no tienen inconveniente, esperaremos un minutito. Si no, continuaríamos con Berenice. Estamos en eso, consejera, con mucho gusto. Gracias, Mario. Hemos platicado antes de iniciar la sesión. Gracias.
Bueno, no se recupera Pedro. Berenice, si nos podrías continuar con tu respuesta en relación a alguna situación en donde tu integridad o la de algún miembro de tu equipo haya quedado en duda, y explícanos brevemente cómo se resolvió. Adelante, Berenice, te escuchamos. Claro. Bueno, en una ocasión, cuando yo era capacitadora, bueno, en mi municipio hay algunas localidades que son rurales, entonces en el domicilio para notificar a los posibles funcionarios de mesa directiva de casilla, solo dice domicilio conocido, domicilio conocido. Bueno, a un compañero le tocó una zona donde precisamente un 90-95% eran puros domicilios conocidos. Entonces, pues cada quien empezó a trabajar en su área y él no supo manejar esa situación, se atrasó muchísimo, llegó el primer corte que nos pedían ya resultados, y pues él había hecho muy pocas y estaban en duda, o sea, el instructor nos comentó que pues él tenía sospechas de que había falsificado las firmas, ¿no? Y pues el instructor se empezó a estresar mucho y dijo, bueno, te voy a correr y X, ¿no? Entonces, en una reunión yo tomé la palabra y les comenté a mis compañeros que, bueno, dejábamos a salvo las acciones que pudiera tomar el instructor, pero que pues éramos un equipo y que estábamos, pues que el instituto confió en nosotros, éramos parte de Sinacantepec y que pues por nuestra gente, por nuestra población, por la democracia de nuestro estado, debíamos sacar el trabajo adelante. Entonces yo dije, ¿quién está dispuesto a apoyar? La mayoría de los que apoyamos íbamos un poquito adelantados. Entonces, mucha gente dijo, sí, yo apoyo, ¿no? Entonces, en 3 días sacamos todo el trabajo que no había hecho este compañero, porque pues prácticamente no había hecho nada. Yo creo que unas 10, 15 notificaciones son las que él había hecho y nunca dio aviso de nada, ¿no? Entonces, pues yo platiqué con ellos y les dije, pues hicimos un compromiso y no podemos dejar de lado ese compromiso y decir, bueno, pues él es el que está atrasado, ¿no? Entonces, colaboremos y afortunadamente, pues me apoyaron y a lo mejor era papel del instructor, pero pues yo en ese momento quise tomar la palabra y pues bueno, afortunadamente dimos resultados y salió todo bien. Sinacantepec quedó bien. Gracias, Berenice, por tu respuesta. Adelante, Pedro, que te perdimos un minuto. Sí. En cuanto a la situación de un trabajo en equipo, en lo que fue este censo de población y vivienda, se dio la situación de que una de mis verificadoras estaba embarazada y a raíz de lo que fue de la pandemia, que había cierta limitancia para este tipo de situaciones, se tuvo que sacar el trabajo. En este caso, por consenso de mis otras 3 verificadoras, decidimos repartir la carga de trabajo entre ellas y así en cierto momento yo poder igual entrar a hacer el trabajo de esta compañera. En el entendido de que, pues como le mencionan, es un equipo, se tiene que sacar el trabajo, porque es lo que va a hablar bien de ti ante, ahora sí, los superiores y ante toda la sociedad. Es cuanto. Muchísimas gracias, Pedro. Concluimos este tiempo de la entrevista, siendo las 17:22 del día 3 de diciembre del 2020. Les agradezco su tiempo, su presencia y su interés por querer colaborar con el Instituto Electoral del Estado de México, y estén pendientes a la publicación de los resultados en la página de internet del instituto y en sus redes sociales, y que bueno, no será a más tardar del próximo mes. Muchísimas gracias. Ahora le solicito al personal de la unidad de informática detenga. Muchas gracias.